Bueno, entonces bien, como les comentaba en la primera parte, sí, el peso colombiano tiene una estructura alcista del mediano plazo, pero vuelve a la posición bajista en el corto plazo, sí. Es complicado de especularlo, ya saben, por la política interna del país, aunque Colombia lo hace bien. Si nosotros estudiamos las métricas a nivel nominal, ¿sí? A nivel porcentual, hay cierto crecimiento, ¿sí? Sin contar que pues Colombia es una economía emergente, ¿no? Y tiene muchas dificultades, como por ejemplo lo es la guerra interna que hay en estos momentos, ¿sí? Con el ELN, sí, porque eso espanta la inversión, chicos, extranjera, sí, y obliga al gobierno a invertir dinero, pues, en la parte de la defensa, a recortar gastos por otros sectores, sí, y demás temas, bien. Entonces, bueno, el peso colombiano, pues, sí tiene la probabilidad de volver a la baja, teniendo en cuenta, claro, siempre está que la posibilidad de la continuación de la debilidad del dólar. Si miren, faltan 5 minutos, pero pues a mí me gustaría que esa vela cerrara un poquito más de rechazo. Acá no puedo ver el volumen. Sí, para considerarlo equilibrado. Esperemos qué tal cierran esos siguientes 4 minutos y todavía seguimos en el video. Vámonos al USD-CAT. Bueno, fíjense a lo que les mencionaba también con respecto a que esta es la diferencia del backtesting al en vivo, a estar en vivo con los movimientos del mercado y saber cuándo la estrategia tiene mayores probabilidades de funcionar y cuándo no, o cuándo tiene menores probabilidades. ¿Sí? El USDCAT en estos momentos me apunta a compras, ¿sí? Sin embargo, en la sesión de ayer sí logra confirmar ese rompimiento que yo estaba buscando en ese mismo video, el de ayer, creo que fue de ayer, ¿sí? En los 1.3780, ¿sí? El soporte de los 1.3780 fue roto, ¿sí? Fue vulnerado por el precio, ¿de acuerdo? Obviamente, pues acá hay bastante liquidez, ¿no? Esos maximitos así, son dinero, todo esto es dinero, chicos. Todo esto es dinero. Entonces el precio puede venir, manipular esos máximos y volver abajo. ¿Sí? O no manipular, simplemente ir por el dinero que tienen ahí los vendedores y ¡boom! ¿Sí? Es por eso la importancia, ¿sí? O siempre me ha parecido importante los stops técnicos, ¿sí? Porque es muy difícil que el mercado, al ser, por lo menos en la parte de gráfica, estructural, que vulnere un máximo decreciente en una estructura bajista, ¿sí? O un mínimo creciente en una estructura alcista. Es muy difícil. ¿Sí? Ahora, bueno, eso también depende mucho de los brokers, ¿no? Porque recuerden que los brokers son lo peor de lo peor, ¿sí? Son como nuestro mayor rival para los traders, ¿vale? Para los especuladores, porque el mercado puede que no manipule o no llegue a ese mínimo, pero ellos sí lo manipulan, ¿sí? Recuerden. El tema de los brokers es fundamental entenderlo, chicos. Si no se entiende, empezamos mal. Se debe primero incluso aprender de brokeraje que de análisis técnico. Bien, porque es ahí donde se va a poner el dinero. Es con ellos con quienes se va a trabajar. Bien, entonces puede haber ese caso de manipulación de mechazo que nunca existió en el mercado real, ¿sí? Y ustedes fuera de la posición se volvieron liquidez del broker y el mercado siguió su camino. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso yo no compraría todavía en el USDCAT, primero porque no me ha dado estructura, ¿sí? Fíjense cómo tuvimos ese cambio de carácter, yo lo vendí esta mañana aquí, ¿sí? Que yo les envié al grupo, al canal, bien, funcionó por un periodo de tiempo, yo dije, bueno, perfecto, funcionó y bueno, durante Powell lo volteó todo, ¿sí? Bendito viejo, lo volteó todo. ¿Vale? Y me sacó en stop loss de la última orden en venta, pero la que tengo es del martes 29 de abril, sigue vigente. Sí, yo soy de las personas, chicos, que voy a stop loss o stay profit, para de contar, yo voy a lo que voy, ¿sí? No pongo break-even ni nada de ese tipo de temas, ¿sí? Eso ya es mi psicología y la manera en la que lo he aprendido a hacer en base a mi plan de trading. Asumo la pérdida o asumo el riesgo porque siempre son lo mismo y no me siento incómodo con ello. Bien, entonces, bueno, ¿por qué? Porque yo puedo haber cerrado la orden acá y eso yo lo practiqué mucho en el backtesting, créanme, chicos. Sí, si la cerraba, todo eso fue un diseño, fue una sistematización,
que estoy utilizando ahora mismo y que les estoy comentando, que les estoy compartiendo, para que si les funciona, ¿vale? Para que les funcione también si la practican. Bien, entonces, bueno, no cierro la orden porque el precio puede caer, pum, desplomarse y no dar tregua. Bien, y yo cerrar la orden en profit o devolverse perfectamente. Entonces, yo que digo, bueno, me empiezo a acoplar en las compras, ¿sí? Y ya. Bien, entonces no me sumo a la compra porque después del cambio de carácter en el lugar donde había vendido, después de que me estaba generando un fractal bajista, miren, tenía este fractal bajista, pero ahora tengo un fractal alcista, pues no ha estructurado. Miren, si yo utilizo Fibonacci, no ha estructurado, ¿ven? No lo ha hecho. Entonces, pues no tengo intención de comprarlo. El USDK lo sigo viendo en ventas, ¿sí? Por la razón de que sigo viendo con debilidad al dólar americano a pesar de las palabras de Powell. Ahora, hay que tener en cuenta también que Powell dijo que la reducción de tipos de interés era probable a partir de la siguiente reunión en julio. Entonces, bueno, también puede existir el tema del sentimiento contrario y la probabilidad de que el mercado entonces descuente esa expectativa, suba, ¿sí? En este caso recuerden que es un activo inverso, entonces hagan de cuenta que lo que estoy haciendo es dibujar la fortaleza del dólar, ¿sí? Porque el dólar canadiense, por eso es USD CAD, ¿sí? Recuérdenlo, por eso es USD CAD, ¿sí? Esté ganando fuerza sobre el dólar canadiense, ¿sí? Si la estructura, si el gráfico empieza a subir, quiere decir que es el dólar el fuerte sobre el dólar canadiense. Mientras que si el gráfico cae, es el canadiense, es el fuerte frente al dólar americano, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido, el mercado funciona por expectativas, ¿verdad? De cierta manera, descontaría ese movimiento positivo para el dólar, negativo para el dólar, perdón, en este caso, lo descontaría cuando todo el mundo se comenzara a posicionar en ventas también contra el dólar, ¿sí? Y cuando suceda el evento, ahí sí caer, ¿no? Compra con el rumor, vende con la noticia, en este caso, ¿vale? Pero bueno, veremos. Hasta el momento, yo en el mediano plazo lo sigo viendo bajista. Si me llega a confirmar el rompimiento de los 1.3838, ya comienzo a buscar compras, ¿sí? Sí, y se podría aplicar una especie de cobertura, ¿vale? El euro, bueno, el euro sí es interesante como revienta al alza y se mantiene todavía en una estructura alcista, no ha cambiado la tendencia, sin olvidar que la del mediano plazo es alcista también, hasta que no pierda los 1.1264. Si este que no pierda esa zona, pues la estructura del mediano plazo del euro es alcista. Si me pierde esa zona, pues ya comienzan a tomar relevancia a niveles como los 1.10, ¿sí? E incluso según cómo vayan funcionando las cosas con el dólar americano, Estados Unidos, la guerra de los aranceles, la hostilidad contra Powell, ¿sí? Llegue hasta los 1.04, ¿sí? Y el dólar se fortalezca. Lo va a hacer, ¿sí? Lo hará en cualquier momento, chicos. Porque recuerden que el mercado también funciona como un dibujo, ¿sí? Como cuando yo le doy un boceto a un niño, este ejemplo siempre lo ponía en mis clases, un boceto a un niño, pum, ¿sí? Esto es un dibujo, todo esto es un espacio, yo le digo, coloréemelo, cuando quiera, no se preocupe, coloréelo cuando quiera, si quiere vaya dibujando otras cosas, tranquilo, pero lo importante es que este pedazo, este boceto que quedó vacío, tiene que quedar coloreado, ¿sí? Lo mismo que esto, ¿ven? Lo que se conoce pues ya a nivel técnico y de una manera pues más profesional, digámoslo así, imbalances, ¿verdad? Esos espacios grandes entre la oferta y la demanda, esos desequilibrios entre los compradores y los vendedores, ¿sí? Porque el mercado al final de cuentas siempre debe tener un equilibrio de precios. Y después utilizamos el sistema Aurio en base a Fibonacci, que nos dice que debe llegar el precio a los 1.0659 y 1.0478, ¿sí? Como máximo actualmente de este fractal. Miren, del fractal semanal, ¿verdad? Miren. Y eso es ser un retroceso para volver a subir con el tiempo, tal cual lo hizo la libra. Esto nunca se me va a olvidar, chicos, porque esto no se olvida. Sí, cuando decíamos que la libra tenía todo este campo de retroceso para poder seguir subiendo después, y así tal cual sucedió, y así tenemos muchos ejemplos con otros activos, como por ejemplo el euro deberá llegar o podrá llegar en algún momento a perder nuevamente la paridad por Fibonacci,
¿sí? Y porque el euro no tiene absolutamente ningún respaldo. ¿Sí? Que está fortalecido nuevamente, vuelvo y les digo, porque el dólar es el débil. Ah, bueno, y porque también está la, 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 el tema de un mundo multipolar, ¿sí? En el sentido de que ya no es el dólar la divisa hegemónica del mundo y los inversores entienden que se debe diversificar. Eso le da fortaleza a las diferentes divisas, ¿sí? Y divisas fuertes según las economías, el euro, el franco suizo, sí, actualmente, ¿vale? O la confianza que se tenga en esas economías, en esos países, en este sentido. ¿Sí? Entonces, bueno, el euro es alcista en el mediano plazo, es alcista en el mediano largo plazo, es alcista en el largo plazo. ¿Sí? Entonces, al no perder el nivel de los 1.1265 nuevamente, y miren, ¿sí? Después de que equilibró, este domingo lo hicimos la apertura, equilibra el precio, ahí era la compra, por eso yo aproveché para comprar esta tarde, cuando el precio volvió. Yo dije, ok, bueno, se aumentaron tipos de interés, pero no hay nada positivo a favor del dólar todavía. Sí, la desconfianza todavía es muy fuerte para con la guerra arancelaria y las respuestas, por ejemplo, de China. Bien, entonces pues sigo comprando. Bien, si me hubiera superado la zona de los 1.1289, pues consideraría las ventas. Al igual que la libra, ¿sí? En la libra yo quisiera vender. Bien, miren, incluso acá me ha dejado el terreno para vender. Pero vuelvo y les digo, la debilidad del dólar es la que me impide hacerlo. Ahora, yo quiero ver también dónde se encuentran los retails. ¿Sí? Sin tener en cuenta que Reino Unido, la economía de Reino Unido, después de haber venido de una recesión, está demostrando mejoría frente a la economía de los Estados Unidos. ¿Sí? Reino Unido es como ese padre. Sí, es ese padre que le enseñó al hijo y ahora Estados Unidos es el hijo rebelde que se está enfrentando contra todo el mundo y quiere que todo el mundo le pague los males que le han hecho, que pobrecito Estados Unidos, que ellos solamente querían el bien para el mundo, pero solamente han abusado de él y pobrecito. Y Reino Unido entonces era ese papá colonial, el que le enseñó y demás, el fuerte de la película, pero ahora es el viejito sabio. ¿Sí? El que mantiene sociedades, el que vigila a sus ciudadanos como si fuera China también, que tiene una burocracia muy extrema y que está saliendo de una recesión, ¿sí? Después de una ministra que duró menos que una lechuga, o sea, no sé si recuerden el meme, Liz Truss, ¿sí? Y que mandó la libra esterlina también al suelo después de esa propuesta del tema de los impuestos, ¿bien? Y estar frente a la probabilidad de que siga subiendo, ¿sí? La libra esterlina frente al dólar americano, porque el dólar americano tiene todo lo contrario. ¿Sí? Entonces la libra se mantiene más fuerte incluso que el euro sobre el dólar, tiene la probabilidad. ¿Sí? Miren, mientras el euro sigue en una estructura bajista por lo menos de el largo plazo y muy lejos del máximo de los 1.25, la libra pues ya no lo está tanto, ¿sí? A los 1.43, ¿sí? El euro ya perdió el semanal, no. Bueno, el euro no ha generado un máximo semanal todavía, podríamos decir que vendría siendo este, miren, aquí, ahí. Si lo pierde, pues ya saben, tenemos un nuevo fractal, ¿sí? Así funciona, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos en ese punto. Esto no es morado, no es este. Sí. Listo. Bien. Entonces, bueno, la libra esterlina, ese movimiento bajista fuerte, yo lo atribuyo posiblemente a la reducción de tipos de interés. Miren, mañana tenemos tipos de interés del Reino Unido y se espera una reducción del 4,5 al 4,25. Volviendo a la teoría, la fortaleza para las divisas los generan los tipos de interés. Entonces, menores tipos de interés, menor atractivo para la divisa. Entonces, esto pues, sí puede seguir cayendo. Bien. Pero, pues, no sé, podría ser que esto haya sido el descuento, fuertemente, obviamente, también por la fortaleza del dólar para subir. Como esto también puede ser el descuento para que esto caiga, ¿sí? Con el dato. Pero veamos. Si realmente me confirma, pues volvería a la venta.
Sin embargo, para que me pierda los 1.3278 lo veo difícil. Si nosotros nos vamos al sentimiento de la libra, miren, ¿sí? Se encuentran muy, muy vendidos. Los retails están esperando que la libra caiga porque se van a reducir tipos, ¿sí? Y lo sorprenden, ¿sí? Incluso yo me acuerdo mucho en las clases de Cristian que él decía lo de las gacelillas. Decía, les dan de comer, les dan de comer, les dan de comer. Las gacelillas venden, todos, wow, wow, funciona, boom. ¿Sí? Y entran los fuertes. Otra forma de verlo es el volumen. ¿Sí? Ahí no hay volumen. Bueno, las ventas, a ver, en las compras se reduce el volumen. ¿Sí? Veremos. Bien. Listo. Bitcoin. Bueno, Bitcoin es también muy, muy interesante, chicos. De confirmarse este rompimiento de los 97.953, pues, las probabilidades de que Bitcoin en el largo plazo llegue a superar nuevamente los 109.000 es muy alta. ¿Sí? Las criptomonedas no he estudiado mucho, entonces yo no hablo sin conocimiento. Aquí nos basamos netamente en la estructura. Sí, pero bueno, vamos a poner en el tema de aprender bien de la tokenización y del Bitcoin para traer un material bien chévere, una información bien completa. Pero lo que sí podemos tener en cuenta a nivel de gráficos, que al final de cuentas es lo que nos interesa como especuladores, eh, es que es alcista. Bitcoin se compra, a ver, hacer trading con Bitcoin también es una locura, ¿no? Pero Bitcoin se compra. Yo esperaba que como activo de riesgo todavía que lo considerara, podía hacer un mínimo más hasta los 65.000, pero bueno, Bitcoin es así, ¿sí? Siempre lo deja uno así plantado y alborotado. Ahora Ethereum hace lo mismo respectivamente, fíjense, estructura y arriba de una manera bastante fuerte, ¿sí? Voy a ver, ya sé a quién escuchar para el tema de lo que pueda estar sucediendo, porque está subiendo con mucha fuerza, ¿sí? Ya, pues para lo acostumbrado que nos tiene también los mercados de las criptomonedas, la subida es muy fuerte. Si estamos hablando de que en una sesión de una hora, la sesión de ahorita de las 10 de la noche, ha subido un 3,67. Uy, 11,11 chicos, pidan un deseo. Ha subido un 3,67%. A ver, eso es la volatilidad normal de las criptomonedas. Pero, pues, es interesante. Incluso la probabilidad de que llegue a superar los 2.114 y recupere una estructura alcista. Sí. Entonces, bueno, seguiremos ahí con las criptomonedas. Y ya, bueno, por último, chicos, para terminar, porque realmente se alargó y no quiero hacer más de dos partes de los videos, sigo viendo un petróleo bajista acompañado por lo que les compartí en el canal con respecto primero al aumento de la producción de petróleo, segundo al cese de hostilidades en regiones como Yemen por parte de Estados Unidos en referencia a los bombardeos, y tercero por la política monetaria restrictiva que puede sumergir a la economía estadounidense y por ende al mundo en una recesión, pueda seguir siendo bajista. ¿Sí? Y el oro, pues chicos, acompañado de todo lo que les acabé de decir, bueno, aunque hay cosas que ya también vamos a calificarlas como positivas, lo hagan pausar la subida y caer, ¿no? Pero la estructura del mediano mejor dicho, las tendencias principales son alcistas y acaba de recuperar la tendencia alcista nuevamente en el corto plazo. Miren, esto fue un nivel estructurado, el precio lo perdió al cierre de la sesión de hoy, lo recuperó, ¿sí? Puede ser un retroceso, esperemos que sí, y seguir subiendo. ¿Listo? Por lo menos al máximo histórico, en los 3.500, 3.494. Entonces, bueno, chicos, lo voy a dejar hasta ahí. Dios los bendiga. Si hay movimientos interesantes en las siguientes jornadas, pues nos actualizamos. Bueno, y si hay temitas interesantes de los que podemos aprender, también. Un abrazo, chicos. Que Dios los bendiga. Gracias por escucharme.